Mi novia fingió que la golpeaba para arruinarme, pero no sabía que yo grababa. Nunca creí en el destino, pero a veces me pregunto si hay cosas que simplemente están escritas para arruinarte. Conocí a Sofía en un día completamente normal. Había salido del trabajo agotado, me sentía un poco perdido con todo en mi vida, así que decidí parar en una librería-cafetería que suelo frecuentar. Y ahí estaba ella. Nunca había visto a alguien así. Estaba sentada sola, con un libro en las manos y una mirada tranquila, como si el ruido del mundo no pudiera alcanzarla. Fue extraño, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me sonrió como si me conociera de toda la vida. No fue una sonrisa cualquiera. Fue de esas que derriban defensas sin que uno se dé cuenta. Me acerqué para preguntarle por el libro que leía. Era uno de mis favoritos, y ella me dijo que también lo era suyo. Empezamos a hablar como si hubiéramos tenido 1000 conversaciones antes. Fue fácil. Demasiado fácil. Al final, intercambiamos números. Y desde ese momento, todo fue rápido. Las primeras semanas fueron de película. Sofía era divertida, atenta, inteligente. Tenía esa manera de mirar que te hace sentir especial. Nunca me había sentido tan visto, tan valorado. Me mandaba mensajes inesperados, detalles tontos que me hacían sonreír. Se acordaba de cosas mínimas, como mi café favorito, o los días que dormía mal. Poco a poco empezó a aparecer en todos los espacios de mi vida. Mis amigos la adoraban. Decían que por fin me había tocado una buena. Que era una mujer de verdad, de las que suman, no restan. Que no entendían cómo una chica así estaba conmigo. Incluso mi madre, que siempre fue muy reservada con mis parejas, decía que le transmitía algo especial. Yo no sabía nada. No tenía ni idea. Sofía me había contado que había tenido relaciones difíciles, que la habían lastimado antes, que por eso le costaba confiar. Me pareció normal. ¿Quién no carga con algo del pasado? Nunca entré en detalles. Ella tampoco. Lo que no sabía es que, antes de mí, había estado con Leo. Leo fue mi mejor amigo durante años. Éramos inseparables hasta que un día simplemente se alejó. Discutimos por algo tonto, nunca volvimos a hablar. Meses después me enteré de que se había suicidado. Nadie supo bien por qué. Yo lo cargué conmigo como culpa, como vacío, como esas cosas que no se terminan de procesar nunca. Y sin saberlo, me metí en los brazos de la persona que estuvo con él. Que lo acompañó, o tal vez lo destruyó. Pero en ese momento, para mí, Sofía era simplemente perfecta. Y estaba enamorado. No había señales. Nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. De hecho, la forma en la que me miraba, era como si realmente me amara. Era cálida con todos, atenta, ayudaba a mis amigos, cocinaba para mis padres, me llenaba de gestos. Era esa clase de mujer que todo el mundo considera intocable. Y yo también la creí así. Incluso cuando hubo pequeñas cosas que no cuadraban. Como cuando se enojaba de golpe por tonterías, o cuando me llamaba 15 veces y no le contestaba. Lo justificaba pensando que era intensa, pero buena. Que solo tenía miedo de perderme. Ahora entiendo que lo que tenía no era miedo, era una necesidad enfermiza de control. Pero entonces, yo no lo veía. Nadie lo veía. Y así pasó un año. Y luego otro. Hasta que todo cambió. La primera vez que Sofía me miró como si le tuviera miedo fue un golpe que no me vi venir. Y ni siquiera había hecho nada. Era un sábado. Teníamos planes para almorzar, pero surgió un compromiso de último momento con mis compañeros de trabajo y salí a comer con ellos. Le avisé, le mandé mi ubicación, le envié fotos. No fue nada raro. Estaba tranquilo, riéndome con la gente, sin saber lo que se estaba cocinando en casa. A mitad del almuerzo, vi que tenía llamadas perdidas. 5, 10, 15. Me puse nervioso. Pensé que algo malo había pasado. Le devolví el llamado de inmediato. Cuando atendió, lloraba. Me dijo que algo terrible había pasado, que me apurara. No explicó nada más. Llegué a casa acelerado, con el corazón en la garganta. Y cuando entré, me quedé helado.
Sofía estaba sentada en el suelo del living, con la cara roja, las manos temblando, y un moretón enorme en el brazo. Lloraba con una angustia tan real, tan convincente, que me congelé. Cuando intenté acercarme, se encogió como si yo fuera un monstruo. ¿Qué te pasó?, pregunté, sin entender nada. No me toques, dijo, temblando. Me empujaste, no sé por qué lo hiciste, Daniel. Te fuiste enojado y volviste peor. No supe qué decir. ¿Qué estaba diciendo? Yo no había estado ahí. No había vuelto a casa. No había discutido con ella. Ni siquiera habíamos hablado más allá del mensaje donde le avisé que salía a almorzar. Estaba confundido, desorientado. Pero ella no dudaba, no paraba de llorar. Sofía, yo no estaba acá. Estuve en otro lado todo el tiempo. Tenés, me detuve. Hay gente que puede confirmarlo. Tengo fotos, mensajes, llamadas. No entiendo qué decís. Estás negándolo, gritó ella. ¿Vas a hacerme pensar que lo imaginé? Me sentí atrapado. Como si estuviera en una película mal escrita. No sabía si estaba actuando o si realmente creía lo que decía. Me encerré en mi habitación, con el corazón latiendo a mil. Necesitaba entender. Algo estaba mal, algo muy mal. Entonces recordé las cámaras. Unos meses atrás, después de un robo en la casa de un vecino, había instalado cámaras ocultas por seguridad. Pequeñas, casi imperceptibles, en puntos clave del living y la entrada. Nunca pensé que serían necesarias. Hasta ese día. Me encerré en el escritorio y revisé todo. El estómago se me revolvió mientras avanzaba el video. Ahí estaba Sofía. Caminando sola por el living. Tranquila. Sin llorar. Agarró una silla y se golpeó el brazo contra la punta de la mesa. Fuerte. Lo hizo una vez. 2. Después fue al espejo, se miró, se despeinó un poco, se tiró al suelo, y ahí, empezó a llorar. A fingir. A esperarme. Casi vomito. No lo podía creer. No era un error, no era un malentendido, no era un impulso. Era un acto frío, calculado, premeditado. Sofía me estaba arruinando a propósito. Esa noche dormí en el auto. No podía estar bajo el mismo techo. Me pidió perdón por mensaje, me dijo que estaba confundida, que se sintió sola, que tal vez lo soñó, que necesitaba ayuda. Pero en el video no había ni confusión ni sueño. Había actuación. Premeditación. Maldad. Ahí fue cuando la conocí a Valeria. Una de sus amigas. O mejor dicho, ex amiga. Me escribió al día siguiente, de la nada, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Me citó en un parque, a plena luz del día. Era directa, fría. Me preguntó si estaba bien. Le mentí. Dije que sí. Ella me miró fijo y soltó. No sos el primero, ¿sabes? Pero tenés suerte. Ella todavía cree que puede controlarte. ¿De qué hablas? De Sofía, dijo con una calma que me puso la piel de gallina. Sé cosas. Cosas que no sé si estás preparado para escuchar. ¿Por qué ahora? Porque antes me callé. Y me arrepiento. Mucho. No me dijo más. No me habló del ex. No me dio contexto. Pero me dejó algo más fuerte, una advertencia. Graba todo. Absolutamente todo. Y no te confíes nunca. Ella no es lo que parece. Ahí empezó todo. Después de esa charla con Valeria, sentí que el piso se me abría. Por dentro estaba destruido, en shock, pero por fuera tenía que fingir. Era el único modo. Fingir que no sabía. Fingir que aún confiaba. Fingir que seguía enamorado. Desde ese día empecé a grabar absolutamente todo. Compré una grabadora pequeña que llevaba encima a cada momento. Instalé nuevas cámaras, escondidas en marcos, lámparas, detrás de libros. No podía dormir. No comía. Pero grababa. Porque si no tenía pruebas, estaba perdido. Sofía empezó a mostrarse más vulnerable.
Me hablaba con voz temblorosa, se acercaba llorando en mitad de la noche, decía que tenía pesadillas. Que le daba miedo que la dejara. Que me necesitaba. Que ella también había sufrido. Pero yo ya había visto demasiado. Sabía que no eran lágrimas sinceras, eran parte del guión. Lo que no esperaba era lo que vino después. Comenzó una campaña. Primero sutil. Después brutal. En redes sociales, empezó a publicar frases sobre abuso. Historias donde decía que el dolor a veces viene de donde menos lo esperas, y fotos llorando, con subtítulos como estoy tratando de ser fuerte, pero no es fácil. La gente la apoyaba sin saber nada. Le escribían cosas como sos una guerrera, nadie merece pasar por eso, denuncia. Y ella respondía con corazones y agradecimientos. Yo era el agresor invisible de una historia que nunca ocurrió. Lo peor fue ver cómo algunos de nuestros amigos comenzaron a alejarse. Me dejaban de responder, cambiaban de tema cuando hablaban conmigo, evitaban invitarme a reuniones. Sofía decía que yo la controlaba. Que le revisaba el celular. Que la humillaba en privado. Incluso llegó a insinuar que yo le prohibía ver a sus amigas, cuando en realidad era ella quien elegía aislarse, porque estaba planeando algo. Un día, vi que había enviado un mail a un abogado. El asunto decía, iniciar proceso por violencia psicológica y física, privado. La amenaza era real. El juicio venía en camino. Y ella tenía testigos, los que creían su mentira. Yo solo tenía a Valeria, y las grabaciones. Valeria era todo lo contrario a Sofía. Era directa, frontal, sin rodeos. Empezamos a vernos a escondidas, en cafeterías lejos del centro, donde nadie pudiera relacionarnos. Ella me ayudaba a armar un archivo digital con todo, audios, videos, mensajes manipuladores, inconsistencias. Incluso aportó capturas de antiguas conversaciones donde Sofía hablaba de cómo era fácil hacer que un hombre parezca culpable si sabes llorar a tiempo. Cada archivo era un golpe más a mi fe en todo. Mientras tanto, yo fingía que todo estaba bien. Sonreía cuando Sofía entraba a casa, le preguntaba por su día, la abrazaba si lo pedía. Era una prisión sin barrotes. Si me alejaba, explotaba. Si me enfrentaba, lloraba. Si me callaba, manipulaba. Así que me volví un actor. Fingí seguir su guión, mientras detrás del telón armaba el mío. Un día, la escuché hablar por teléfono en voz baja. Estaba en el baño, creía que yo no estaba en casa. Grabé la conversación desde el pasillo. Decía cosas como: ya casi lo tengo. Está débil. Si meto presión, cae solo. Él nunca haría algo que me arruinara. Lo tengo rodeado. Pero lo que no sabía era que esta vez, ella estaba rodeada. Cuando me fui a dormir esa noche, no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Mi paz. Mis amigos. Mi credibilidad. Pero también sabía algo con absoluta claridad, no estaba loco. Y ella no iba a arruinarme como lo había hecho con otros. Porque sí, yo ya sabía que había habido otros. Todavía no sabía sus nombres. Todavía no sabía que uno de ellos había sido mi mejor amigo. Pero esa verdad estaba a punto de explotar. Y si Sofía pensaba que yo iba a rendirme, es porque aún no sabía lo que era luchar con el corazón roto, pero con la mente despierta. El día que me llegó la citación judicial, supe que había cruzado un punto sin retorno. Sofía me demandaba por violencia psicológica sostenida, manipulación emocional y control coercitivo. Las palabras estaban escritas en letra fría, negra y nítida. Como si describieran a un monstruo. A mí. Lo primero que hice fue llamar a Valeria. Ella fue quien respiró hondo, y me dijo lo que no quería escuchar. Esto ya estaba planeado, Daniel. No desde hace días, desde antes de que vos y ella se conocieran. No entendí al principio. Pero cuando abrimos el archivo con todas las publicaciones, fechas y conversaciones antiguas, todo encajó. Sofía me había metido en una historia prearmada. Había hecho esto antes. Lo supe cuando Valeria me mostró un mensaje anónimo que recibió por Instagram. Era de una cuenta sin foto, sin seguidores, pero con un solo mensaje. No sos la primera en desconfiar de Sofía. Fíjate lo que le pasó a Leo. Leo.
Mi ex mejor amigo. El que desapareció de mi vida cuando empecé a salir con ella. El que nunca me dijo por qué se alejó. El que me dejó de hablar sin motivo cuando yo más lo necesitaba. Esa noche no dormí. Busqué su número. Lo tenía bloqueado. Lo desbloqueé. Escribí, necesito saber la verdad. Por favor. No respondió. Pero a la mañana siguiente tenía un audio. De casi 7 minutos. Leo sonaba distinto. Roto. Vacío. Daniel, si estás escuchando esto, es porque ya te pasó lo que me pasó a mí. Sí, estuve con Sofía. No como vos crees, o no solo así. Me enganché con ella antes de que la conocieras, pero cuando empezaste a salir con ella, me juró que lo nuestro había terminado. Me lo creí. Hasta que un día me pidió que la ayudara. Que si fingía que la había maltratado, podía sacarle dinero a su familia. Que si decía ciertas cosas, nadie sospecharía porque ella sabía llorar. Me negué. Me amenazó. Después, me denunció. Perdí mi laburo, mi beca, mi dignidad. Nadie me creyó. Me fui. Me callé. Me dio miedo. Y ahora estás vos. Lo siento, hermano. De verdad lo siento. No pude respirar por varios minutos. La misma historia. Repetida. Perfectamente diseñada. Yo no era especial. Era el siguiente. Llamé a Valeria. Le mandé el audio. Se quedó en silencio largo rato. Después dijo algo que me heló la sangre. Daniel, ¿vos sabías que Leo fue citado como testigo en tu contra? No. No, no lo sabía. Pero tenía sentido. Ella lo había convencido otra vez. O lo estaba usando sin que él lo supiera. Porque eso hacía Sofía, manipulaba realidades como si fueran piezas de ajedrez. Y ahora tenía un tablero lleno. La abogada que me asignaron era joven pero decidida. Revisó todo el material, y lo primero que me dijo fue: esto no va a ser fácil. Pero se puede ganar si estás dispuesto a que todo el país vea tu peor versión. Aunque sea mentira. Porque sí, Sofía ya había filtrado cosas. Conversaciones sacadas de contexto, capturas editadas, fotos donde yo aparecía serio o cansado, y las usaba para reforzar su relato. Para muchos, yo ya era un maltratador. Incluso mi madre me llamó llorando, sin saber qué creer. Y en medio de todo eso, Valeria fue quien no me soltó la mano. Ella me acompañó a cada reunión, archivó cada video, se enfrentó a cada mentira. Y aunque el miedo me tragaba, yo empecé a ver algo claro, no estaba tan solo como creía. Una semana antes del juicio, Sofía me llamó. Sí. Me llamó. Contesté. Sabía que podía ser una trampa, así que grabé todo. Daniel, yo no quería que llegara a esto. Vos me lastimaste. Vos cambiaste. Pero si querés, podemos negociar. Si aceptás lo que digo en la audiencia, prometo no seguir con lo penal. Firmás y listo. Nadie más sufre. Era tan cínica que me costaba creer que esa voz dulce fuera real. ¿Y Leo? Le pregunté, firme. Hubo silencio. Después una risa muy suave, casi imperceptible. Cada uno elige el papel que quiere jugar, Dani. Él ya eligió el suyo. Vos todavía podés salvarte. Corté. No por miedo. Sino porque ya tenía todo lo que necesitaba. Ella misma lo había dicho, cada uno elige el papel que quiere jugar. Y yo ya había elegido el mío. No iba a ser la víctima. Tampoco el villano. Iba a ser el que rompiera su historia de una vez por todas. El juicio comenzó un lunes lluvioso. La sala estaba llena. Algunos periodistas en la puerta, familiares, testigos, y al fondo, ella. Sofía. Vestida de blanco, con un pañuelo rosa claro en el cuello, y esa mirada que usaba como arma, triste, temblorosa, perfecta. Valeria me acompañó. Me apretó la mano antes de que pasara. No olvides quién sos, me dijo. Yo ya no lo olvidaba. No después de todo lo que había descubierto. La jueza pidió silencio. Sofía fue la primera en declarar.
Habló por más de 40 minutos. Detalles, fechas, frases que yo le decía, actitudes que la hacían temer por su vida y hasta un intento de encierro que jamás ocurrió. Tenía lágrimas en los ojos. Se quebró al final. Su abogada pidió que se proyectara un video. Era una edición de varios clips donde yo aparecía molesto, caminando de un lado a otro, cortando llamadas, cerrando puertas. Nada ilegal. Pero con la música y el relato, parecía sacado de un documental sobre abuso psicológico. Después fue mi turno. Y mi abogada lo dijo claro. Mi defendido no va a contar su versión solo con palabras. Va a mostrar hechos. Y personas. Porque la verdad, a veces, necesita más que voz. Necesita testigos valientes. La jueza asintió. El primer testigo fue Valeria. Firme, directa, relató cada intento de Sofía por manipular la narrativa, desde las redes hasta sus gritos fingidos. Mostró audios, chats, publicaciones que Sofía había borrado, y capturas que probaban que todo estaba orquestado desde mucho antes. El segundo testigo fue la recepcionista del edificio, que juró haber visto a Sofía tirarse sola al piso y luego llamar a emergencias diciendo que él la había empujado. Mostraron el video de seguridad. La sala entera contuvo el aliento. Y entonces, el tercer testigo entró. Leo. Sofía se puso rígida. Su mano tembló sobre su bolso. Leo caminó lento, pero sin desviar la mirada. Fui pareja de Sofía antes que Daniel. Y también su víctima. Contó todo. Desde el primer plan para sacarle dinero a su familia, hasta la denuncia falsa que lo dejó sin futuro por 2 años. Su voz temblaba. Pero no paraba. No podía hablar antes. Me amenazó con publicar videos íntimos. Pero ya no tengo nada que perder. Y tampoco quiero que le pase a otro. Sofía lo miraba como si no lo reconociera. Como si fuera otro enemigo que ella no había previsto. ¿Tenés pruebas?, preguntó la jueza. Leo asintió. Entregó una memoria USB. Adentro había una grabación. Una conversación entre él y Sofía, del año anterior. Ella le pedía que lo hiciera de nuevo. Que si denunciaba, iban a creerle. Que si no quería ayudarla, mejor que desapareciera. El audio retumbó en la sala. Sofía se tapó el rostro. La jueza pidió orden. Suspendió la audiencia por 10 minutos. Sofía salió llorando. Pero cuando cruzó por mi lado, me miró con una mezcla de odio y miedo. Ya no podía controlarlo todo. Esa tarde, su abogado pidió una reducción de cargos. Intentaron negociar, pero mi abogada se negó. Queremos justicia completa. No parches. Al final del día, la jueza dictó que la denuncia era infundada, que había evidencia clara de manipulación y que se abriría una nueva investigación contra Sofía por calumnias y falso testimonio agravado. Silencio. Después, murmullos. Sofía se descompensó. Tuvieron que sacarla entre 2 personas. Yo no me sentía feliz. Me sentía vacío. Pero también, libre. Leo me abrazó al salir. Valeria también. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora se reconstruye, me dijo ella. Desde cero. Pero con la verdad. Esa noche, Sofía subió un video a sus redes. Decía que todo había sido manipulado, que ella también era víctima de los medios, que no se la iba a callar. Pero esta vez, los comentarios no eran de apoyo. La gente había visto la verdad. Y por primera vez, ella no pudo controlar la historia. Pasaron 3 años desde el juicio. Sofía fue condenada a 2 años en prisión domiciliaria, sin redes sociales, sin contacto público y con una orden perimetral que incluía a mí, a Valeria y a Leo. Después del escándalo, marcas que la apoyaban le dieron la espalda, perdió contratos, amistades y el favor de la opinión pública. Incluso sus padres terminaron por reconocer que ella necesitaba ayuda psiquiátrica urgente. Yo no la volví a ver. No hasta ahora. En ese tiempo, mi vida cambió más de lo que imaginé. Dejé la ciudad por un tiempo. Viajé. Escribí un libro, sí, un libro, sobre mi historia, pero desde el lado legal y emocional.
Lo llamé el eco de una mentira. Nunca pensé que se iba a vender tanto. Gracias a eso, pude empezar de nuevo. Valeria se convirtió en algo más que una amiga. Ahora era mi pareja. Y Leo. Leo dio charlas en universidades, creó una fundación de apoyo a hombres víctimas de denuncias falsas y finalmente fue absuelto legalmente de su antigua causa. Encontró su voz. Y yo, mi paz. Pero nada es eterno. Una noche, saliendo de una conferencia, vi algo en mi auto. Un sobre. Sin remitente. Lo abrí. Adentro, una foto mía con Valeria en la playa, desde muy cerca, como si alguien nos hubiese seguido. Y un papel escrito a mano. Sabes que esto no termina hasta que yo diga. S. Mi estómago se hundió. Pensé en ir a la policía, pero ya no quería vivir bajo su sombra. Así que me adelanté. Al día siguiente, subí un video a mis redes. Conté todo. Mostré el sobre. Dije, no me van a silenciar otra vez. Si algo me pasa, ya saben por dónde empezar. El apoyo fue inmediato. Millones de comentarios. Denuncias colectivas. Investigadores privados. Y ahí, se supo todo. Sofía había roto la perimetral. Usaba a otra persona como intermediario para acosarme. Pero esta vez, fue grabada. La justicia actuó. Y no hubo regreso. Fue enviada a prisión real, sin privilegios, sin filtros, sin historias falsas que contar. La última vez que la vi fue en televisión, entrando esposada. Su cara ya no tenía lágrimas. Solo rabia. Como si todavía no entendiera que perdió. Yo cerré el libro con una frase. No todos los monstruos rugen. Algunos te escriben con voz dulce. Pero cuando descubrís el sonido real que hacen, nunca más te dejas dormir con la luz apagada. Ahora sí. Esta historia terminó. Pero si alguna vez te encontrás con alguien como ella, créeme, no estás solo.